Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Andrés, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en un episodio. Qué cool tener esta conversación contigo. Admiro tu trabajo, de verdad. Desde hace un rato te sigo en red y me gusta el trabajo que estás haciendo, sobre todo a la hora de enseñar. No había tenido la oportunidad de decírtelo antes, pero de verdad lo admiro y me parece que esta conversación va a ser bastante interesante. Así que gracias, de verdad, amigo. Hola Ernesto, bueno, gracias a ti por pensar en mí y tomarme en cuenta pues para estar en este podcast que cada día pienso que te vas haciendo más famoso y estás entrevistando a todos los compañeros de profesión que eso es una labor eh, que me parece súper educativa porque todos aprendemos de todo, de lo que Exacto, de cada una de nuestras experiencias que tenemos en exactamente. el día a día en la peluquería. Es así, es así. Difiere un poco lo de famoso, porque siento que famoso es, no Bueno, sé, o sea, famoso por entiendo, decirte que se empieza a conocido, ver que sí, eres sí, conocido, pero sí. bueno, una manera Lo de entiendo, te lo decir. dije por broma, de verdad. Entiendo desde Sí. el punto que me lo dice y lo agradezco mucho, de verdad lo agradezco mucho porque es un poco lo que quiero hacer, no lo de ser conocido, sino lo que decías después, llevar como un poco de ese mensaje a cada una de las personas y que puedan aprender de cada uno un poco y después lo lleven a su manera de ser o se puedan identificar quizás con la historia de algún groomer. Y justo por eso me gusta iniciar los episodios hablando un poquito de tu historia. ¿Cómo fue ese momento en que quisiste ser este grooming groomer, perdón, que te interesaste por la peluquería canina? Mira, bueno, eso comienza por Rectovía, un schnauzer, Ok. que bueno, lamentablemente me murió ahorita en febrero con 17 años. Oh, pero qué suerte que te duró tanto, amigo, de verdad. Muchísimos años. Él y la hija, pues la hija se murió un año antes, justamente un año antes, con 15 años, y él con 17 ahorita en febrero. Lo lamento mucho. Eh, ¿Qué pasa? Comienza esa historia. Bueno, en mi casa siempre ha habido animales como, o sea, desde caballos, perros, monos. O sea, mi padre llevaba a casa lo que se encontraba. Ok, Y por ok. ende, pues nosotros, pues siempre pues, nos gustaron los animales y nunca tuvimos ningún problema con eso. Bueno, hemos tenido todas las razas de perros, dálmatas, cocker, bueno, mestizos, todo. Rex llega a mi vida por la muerte de una perra anterior, que era una husky. Ok. Y bueno, sabes que siempre cuando se nos muere un animalito, pues siempre lo pasamos mal, Sí. tal. Lo típico de que Y no vamos a tener más perritos. exacto, no quiero saber más nada, tal y cual. Bueno, esa es la mentira más grande que hay. Sí, bueno, si supieras, y una pequeña anécdota, a mí se me murió mi perrito ya hace como 2 o 3 años. Y me ha costado, no, incluso no tengo ahora un perrito propio, porque no sé, me ha costado un poquito como que volver a eso. Bueno, total que Rectovías llega, la gente que me conoce de años sabe que llega en ese momento, que se muere Atenas y pues a los meses eh, nos vamos de viaje y un primo me lleva a un criadero y me dijo, el que se venga contigo es tuyo, yo te lo regalo porque bueno, estábamos bastante mal por la muerte de esta perra. Claro. Y bueno, llegamos con Rex y tendría 2 mesecitos, como al cuarto mes, pues lo llevo a A un grooming. una peluquería canina, a Exacto, una sí, tienda sí. con peluquería. Y bueno, hacerle su primer corte y todo el cuento. Pues llego a ese sitio, dejo el perro, me lo reciben y tal. Cuando llego al coche, me entra algo como que, hey, devuélvete, ¿sabes? Esas cosas que te entran, devuélvete. Tal. Y dije, bueno, mira, me devuelvo. Claro, era una tienda muy grande y al final de la tienda quedaba la peluquería O y sea, tenía una ventana que se veía. típico ¿Qué peluquerías pasa? de antes, que era lo de lo Exacto. típico. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy caminando por la mitad del pasillo, que veo que están poniendo a mi perro un cachorro de 4 meses que no se está enterando eh, de lo que pasa, porque... Claro. Y claro, el perro se está revoloteando, le están poniendo la horca y tal, y veo que un tío pues le da como unos tortazos al perro porque el perro no se dejaba como manipular. Mm. Mira,
casi que entré y lo mato. O Claro, me imagino, me sea, me imagino. sacaron con la policía porque lo iba a matar. Ya llevo mi perro y bueno, no le hice eso y tal. Me toca venirme a España, me vengo con mi perro y entonces empiezo a averiguar sobre el tema. Claro, Pero realmente la razón fue él, ¿por qué? Porque yo decía, vamos a ver, si una persona que trabaja con animales no sabe la manipulación, no sabe cómo tratar a un cachorro y pasa esto, o sea, es que no puede ser que una persona que trabaja o sea, que se dedica a esto, que, sabes, que tenga ese exacto, sí, comportamiento y sí. que no tenga esa paciencia para trabajar un perro que tiene 4 meses de edad. Entonces, bueno, yo siempre trabajé en la empresa privada, en grandes corporaciones y tal, y me dedicaba pues al tema de, pues, de marketing, ventas, estudios de mercado, muchas cosas. Y ya estaba como saturado de viajar, de, ¿sabes? De todo ese cuento y dije, mira, voy a empezar a averiguar esto. Me toca venirme a España por situaciones personales. Y bueno, desde España empecé también, porque tenía que volver en unos meses a Venezuela, empecé a contactar, a hablar. La primera que contacté fue a Tati, Ok, porque bueno, es una Tati y Eduardo Silva, pues en ese momento, hace 13 14 años, eran los más conocidos en el exacto, tema del grooming en Venezuela. exacto, sí. Pues en ese viaje que hice a Venezuela, pues contacté a Tati. Tati era una persona que ella no le daba cursos a todo el mundo y tal, la Mm, contacté. Pero claro, ella estando en Barinas y yo en Valencia. exacto, O sea, yo irme a hacer un curso con ella era súper era complicado. más difícil, sí. Entonces Tati me dice, mira, está Eduardo Silva, que es mi amigo, vete con él. Y así fue que hice, y realmente pues mi formación básica en ese momento, que fue como en el 2011 o 2012, ya no me acuerdo, fue con Eduardo Silva, un curso básico de peluquería. Y bueno, ya de ahí en adelante, yo que ahora también soy Formador, academia, centro y formador de artero, academy, eh, tú te das cuenta de que todo ha evolucionado muchísimo. totalmente, sí. Y pues Claro, fui con, ese momento tú decidiste hacer ese curso solo para atender a tu perro. O sí, sea, como en con ese el fin momento, de que, bueno, para poder tener unas nociones básicas de cómo yo quiero atender a mi perro. sí, más que Ok. todo eso para yo hacer a mi perro y tal. Pero bueno, después en ese momento decido ya dejar la empresa con la que estaba y digo, mira, esto me llama la atención, creo que se me da bien, creo que lo puedo comenzar a hacer. Mm, Pero bueno, ahí comienza, pues estoy ese mes con Eduardo, yendo todos los días de la semana, casi que todo el día el tiempo, hasta la hora que él trabajaba. ok. Claro, para Y tratar de abarcar lo más que pudiera antes de tener que claro, volver. sí. Ok, Y bueno, hice el curso con él. Después, bueno, cambiaron unas cosas por papeles, por un poco, eso me tuve que quedar un tiempo más en Venezuela y ahí fue cuando ya decidí pues dedicarme a la peluquería como tal, con mi primera peluquería en Valencia. Y nada, como todo. Si volviendo atrás en este momento, yo diría que uno a veces se deja llevar por ese impulso de que quieres hacerlo, de qué tal, pero hay que formarse. exacto. Sentías que no estabas preparado No, para abrir. estaba preparado, pero a lo mejor no todo, porque Exacto, no es lo mismo tú hacer un curso básico y tú a lo mejor en ese curso de un mes puedes haber algunas razas, aunque exacto, realmente no es que necesites saber conocer todas las razas, lo que claro, necesitas saber es de mantos, tipos de exacto. mantos, Y cómo ¿entiendes? trabajarlos. Y cómo trabajarlo. Porque al final casi todos los perritos que van a la peluquería son perritos mestizos, que no tienen un manto mezclado o un manto en Claro, en específico. Venezuela, ¿sabes? Obviamente. Eran porque realmente tú decías, un poodle de repente de 10 o de 20 que hacía, uno era puro, Exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, Entonces todos los demás, saber de manto para saber cómo trabajar un pelo. los que más conseguías que hubieran buenos eran Yorkshire y alguno que otro maltese que te llegaba y tal. Bueno, total que estuve 2 años con la peluquería en Venezuela y ya sí tenía que volver a España.
Bueno, me vengo cuando decido y entonces ahí realmente es cuando yo veo que empieza mi formación como tal. Porque claro, aquí en España estaba todo mucho más avanzado, el tema de formación, gente con quien ir, gente Mm. que... Y, y bueno, ya de ahí te adentras en este mundo que de alguna manera te absorbe tanto que estoy aquí desde hace Que, 14 años. que sigues. Mira, eso es muy peculiar y te lo digo ahora que he conversado con muchos groomers de diferentes lugares. Casi todos llegamos, y lo he dicho en otros episodios, pero que casi todos me parece interesante, porque casi todos llegamos por casualidad, sea por necesidad, en tu caso de querías atender a tu propio perro, he escuchado muchas historias así, otro porque, bueno, la emigración los llevó a conseguir un trabajo donde era una peluquería y tenían que bañar. O sea, casi todos llegamos por casualidad. Muy pocos me he encontrado que me dicen como que, no, yo quería dedicarme a esto desde No, siempre, no, yo pero, cuando, perdón que te interrumpa, no, no te yo preocupes. es que cuando empecé con Rex, yo dije, es que esto es lo que realmente Exacto, esto es lo que yo me siento feliz haciendo, exacto, pero ¿sabes? llegaste, o sea, te encontraste con eso por la necesidad de querer atender a tu propio perro. Sí, Y ese es pero todo lo que tenemos todos en común, que cuando te, la conocemos, nos quedamos. mira, es que te cuento una anécdota rapidito Sí, sí, claro, claro. de un jefe que yo tenía en el empleo que tenía anteriormente a lo que me dedicaba, que era un jefe maravilloso, que no me podía quejar de él de nada. Entonces yo le digo que me voy, que lo dejo, que renuncio y tal. Y él me dice, pero ¿por qué te vas? Te he tratado mal, pasó algo, te sientes... Le digo, no, es que no estoy en lo que quiero hacer. Yo me di Claro. cuenta ahorita que no, no quiero estar más en esto. Entonces me dice, bueno, vale, ajá, ¿y a qué te vas a dedicar? Y yo le digo, bueno, a la peluquería canina. El tipo, ¿qué? O sea, que tú vas a lavar perros, a limpiar mierda de perro, culo de perro, con pelos, aquí vas de traje, tienes un coche, tienes no sé qué, te pago. Le digo, sí, pero es que eso ahora es lo que yo me siento feliz haciendo, Claro, ¿sabes? claro. Sí, y ¿Entiendes? justo lo hablaba con un groomer que más o menos empezó así al mismo tiempo que tú, y es justamente eso, en ese tiempo decir que eras peluquero canino daba hasta vergüenza, ¿sabes? Sí, Mucha gente lo ocultaba. la gente te veía mal, o sea, pensaba decir, Exacto. joder, pero tú, este tío que tiene un puestazo, que trabaja en una buena empresa, que gana plata, y te vas ahí a hacer peluquería canina. Le digo, Mm. sí, es que eso es lo que yo quiero hacer. Exacto. Y ahí involucramos toda la evolución que ha tenido la peluquería canina hasta el momento. Ahora decir que eres peluquero canino es un orgullo porque es un arte, es algo que Sí, está muy bien visto en la sociedad, que cada vez se va integrando un poco más en la sociedad y se quedó atrás, incluso a nivel de enseñanza. Bueno, tú ahora que eres formador te das cuenta de que lo que aprendiste tú en ese curso básico que te dieron, claro, como era, en su momento era lo que se daba, no es nada en comparación a lo que te pueden dar en un curso básico ahora. sí, totalmente, Totalmente totalmente. diferente. Eso es gracias a la evolución que ha habido en la peluquería, que la aplaudimos y agradecemos de que haya habido esa evolución. Sí, en la peluquería, en la cosmética canina, en todo lo que es el ámbito del tema de peluquería. Eh, pero claro, también sabes, hay así como una doble moral, porque tú lo decías anteriormente, de que la gente, unos llegan porque, o sea, por lo menos en mi caso, que yo quería hacer esto, a mí me gustaba hacer y me gusta. Yo llego feliz todos los días aquí a mi peluquería a Mm. hacer lo que hago. A pesar de que sabemos que tenemos clientes que no son tan Hay sus días, agradables, hay sus días. tenemos, exacto, tenemos perros que tampoco, sabes, son como quisiéramos que fueran todos, pero ahorita se ve más como un negocio porque la gente piensa, porque ¿qué pasa? Que hay otro pensamiento que la gente dice, hombre, este hace 7, 8 perros al día, cobra tanto, Claro, ¡buah! Se está metiendo, se sí. está forrando, Mm. ¿sabes? Y Sí, no es sí. así. Sí, sí, hay Eh, su gente que lo hace solo por dinero. Pero eso tarde o temprano se terminan quemando, amigo, te lo digo. claro, es que eso es lo que iba. Esos te duran un año porque, Mm. ¿qué pasa? Hacen un curso básico, lo que hacen es rapar perros, hacerlo de cualquier manera. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú te dedicas a hacer eso, te quemas porque no estás creando. Tú estás pasando una máquina a como te imaginas que se puede hacer,
con todos esos perros que tienes para rapar, son perros que van 2 veces al año, son Ujú. perros que no están acostumbrados a venir Claro, son perros y agresivos que se portan perros mal. agresivos, perros que tal. Entonces, ¿qué pasa? Eso llega un momento que te quema y Mm, encima cobrando unos precios que no están nada acorde con lo que es el entorno de lo que tú tienes que producir, porque el otro grave problema que hay es que la gente, el peluquero canino, hace ese curso básico, ¿verdad? Y dice, voy a montar mi peluquería. Pero ¿qué pasa? No sabe nada de gerenciar, de llevar un que eso es negocio, de otra cosa cuentas. importante. Es una cosa muy importante porque, y todavía lo ves, que hay gente que abre una peluquería. Ahorita, por lo menos en la zona mía, han abierto tres. Ok, ¿Ok? ¿Qué pasa? Que yo no digo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero hazlo, trata de hacerlo lo mejor posible. Averigua, infórmate, busca la manera de ser proactivo para que tu proyecto dure y se consolide en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Montan una peluquería, me llaman a mí, ¿cuánto cobras por tal perro? Yo les digo, X, tanto. claro, Ah, bueno, este cobra tanto, yo voy a bajar 3 euros más y eso es lo que voy claro. a cobrar. Claro, Pero ¿qué pasa? para meterse en el mercado. Exactamente, para agarrar ese mercado de Mm, ese cliente que por 2 euros se va al otro lado. exacto, ¿Qué pasa con eso? Que bueno, pones ese precio, pero tú no sabes si realmente hacer ese perro, esa hora, cuánto te cuesta, claro. También qué cosméticas ¿entiendes? usa. Y entonces, si esa hora le cuesta más de lo que él está cobrando, ya sabemos a dónde llega ese Mm, proyecto. exacto. No va a tener un final feliz porque obviamente esos números no dan. A lo mejor el primer año, año y medio que tienes ayudas, por lo menos en el caso de aquí, que el ayuda al autónomo, el no sé qué, si Sí, eres que sí, mujer, que te bonifican tienes las un poco cosas. más de ayuda, un poco de cosas, pero ya después, cuando realmente caen en la realidad de los números, que tienes que pagar, las cosas que tienes que pagar en realidad, Claro, estás reventado de trabajar. totalmente. Y los números no te dan, entonces ahí es cuando empiezan a llevarse las manos a la cabeza y dices, "Joder, ¿qué Esto no me era lo metí? que yo pensaba. Esto no era lo que yo pensaba". Exacto. Que eso también te puede pasar haciendo las cosas bien, o sea, no solamente pensando en llevarlo al dinero, pero ¿qué pasa cuando haces las cosas bien y de verdad te interesas por esta profesión? Que le añades esa pizca de amor o pasión por la profesión. Y entonces va a llegar un momento a lo mejor que si no lo gerencias bien, puede ser que pegues un bajón, pero te ayuda a mantenerte ese amor y esa pasión por la profesión. Y después dices, bueno, entonces en vez de ahora ya Sí, hacer pero peluquería, voy a hacer un curso de cómo gerenciar mi propio negocio. Y entonces como claro, que Ernesto, pero compensa. es que todo va concatenado. Entonces, amor con hambre no dura, Exactamente. ¿sabes? Entonces, yo por eso le digo a la gente, a los chicos que vienen a formarse y tal, que esto no es Disney, ¿sabes? Esto primero es un trabajo de mucho esfuerzo físico, un oficio de mucho esfuerzo físico, que tienes que tener mucha paciencia Sí, y después tener mucho tacto y manejarte muy bien con el cliente de cara a los clientes o tutores que son los dueños de los perros. Entonces, yo pienso que la clave aquí, la clave es la formación. Y exacto. en muchos casos hay gente que tiene 9, 10, 15, 20 años y tú lo ves Claro, porque eso es que otra cosa. O sea, si tú te formas y no aplicas lo que aprendes, no estás haciendo nada. O sea, tú puedes tener una pared llena de títulos y de seminarios y sí. todo, pero si eso no lo reflejas en tu Y peluquería del día a día, claro, y aparte de eso, que también depende de la formación, porque yo ahora, después de, ya con los años, te das cuenta que yo de repente fui a seminarios o hice formaciones que en su momento yo no tenía el conocimiento y la capacidad de en ese entender momento eso. para poder, eso que tú estás hablando, aplicar muchas cosas Claro. en razas, en cosas, aunque te guste y si es verdad que puedes saber, pero tú dices, mira, yo en a lo mejor lo hubiera hecho ahora y lo aprovecho al Claro, exacto. doscientos por Le ciento sacas más provecho. le saco más provecho. Es un poco eso de que he hablado en otras oportunidades de ir por escalones.
y no querer Sí, saltarte esos sí, escalones. O sea, la totalmente. peluquería canina para aprenderla necesita ciertos pasos. No, Sí. y si te lo saltas, no te va a ir bien. O sea, ya la experiencia lo ha dicho. Entonces, como que ir sumando esos pasos para que sea todo consolidado y puedes ser un buen groomer. Sí, entonces, claro, esa formación, es importante la formación, pero también la formación con conciencia. Y muchas Mm, veces también la formación sabiendo y averiguando con quién vas, quién es esa persona. que Esta eso es persona es otra un cosa. referente. Eso es otra cosa. Esta persona realmente, por lo que yo le, a un seminario tú vas a agarrar ideas, porque tú un Exacto. seminario, No te tú puedes vas a quedar agarrar con ideas, todo. vas a agarrar tips, vas a agarrar cosas, pero realmente porque también no todo el mundo que da un seminario, pues ni tiene la capacidad para ser pedagógico, saber enseñar, Mm, ¿sabes? Porque eso que eso también es importantísimo. es importante y no es fácil, No. ¿sabes? Porque yo conozco profesionales que son como la copa de un pino, pero a la hora que te tienen que explicar algo, no lo saben hacer. Mira, a mí me ha pasado, pero o sea, sí es verdad que yo en un tiempo en Venezuela intenté hacer cursos, no me salió bien, no sabía enseñar y al final lo abandoné. Pero me ha pasado de que de repente a lo mejor alguien en la peluquería me pregunta, ay, mire, ¿cómo haces eso? Y yo me quedo como pensando, entonces tengo que como hacerlo para recordar, claro, porque al final, ay, mi madre, que me voy a caer el micrófono. Al final vas como en automático, ¿sabes? Ya tú sabes hacer una Sí. cara redonda y ya tú, pero ya cuando tienes que explicarles cómo pensar, ajá, pongo la tijera así, voy así, ¿sabes? Entonces como que tiene, por lo menos a mí me ha pasado de que me tengo que parar, hacerlo y yo, que la puse así, yo, mira, lo hago de esta manera y lo hago de esta, y así. Mira, a lo mejor en algo tan básico que te voy a decir, pero tan básico, que por lo menos cuando yo hice mi curso y sin menospreciar, porque esa persona que me enseñó es un profesional como la copa de un pino, Claro, claro, era lo que te decía en ese momento, era a lo mejor lo que se veía en ese momento. pero algo que es súper importante y que en ese momento no se daba, era que te dijeran, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un diagrama de un perro y tú tienes, o sea, para tú poder saber cortar un perro, tú tienes que saber las partes del perro, o sea, Claro, cómo está compuesto, dónde está la rodilla, dónde está el ijar, dónde está la la inserción de morfología. cola, dónde está la morfología. Claro. Y eso en ese momento no te lo daban. Ahí te ponga un perro, pasa aquí, pasa allá, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas no aprenden y no cortan bien un perro es porque no saben con dónde están las partes del perro y qué es lo que están cortando. Exacto, no saben cómo realzar esas virtudes de un perro porque no O saben esos dónde estar. defectos, o esconder Exacto, esos defectos, o exacto, hacer ese exacto, tipo de cosas, ¿sabes? exacto. Entonces, claro, yo a mis alumnos lo primero que les digo, mira, esto, si tú no te aprendes esto, después, ¿cómo vas a saber qué estás cortando y dónde estás cortando? ¿Dónde tienes que quitar? ¿Dónde tienes que poner? ¿Qué vas a hacer? Sí, Entonces, en un seminario que hice con una peluquera canina de artero también, ella decía que tenemos que aprender a tocar el perro. O sea, ella me sí, dice, ya yo toco el perro y sé dónde está todo, sé cuáles son sus virtudes, sé cuáles son sus defectos, dónde puedo ocultarlo, qué puedo realzar del perro para llamar sí, más la atención. totalmente, Entonces, eso, totalmente. aprender, y a veces uno no va a eso, uno va es a pasar la máquina con una guía, con unas tijeras, o sea, vas como en automático, como lo decía antes, y entonces no dejas de disfrutar eso vamos a tocar al perro. Vamos a ver. No, y sabes que lo más importante, de crear, porque al final tú Exacto, estás creando con las tijeras a ese exactamente. perro, ¿sabes? Entonces, claro, a mí una alumna hoy me decía, pero ¿cómo sabes aquí dónde vas a quitar? Le dije, porque te lo estoy diciendo, porque si tú sabes la parte del perro que estás cortando, Claro, vas a saber cómo lo vas a dejar. Y que si es verdad que también hay perros, si tú los perros que más trabajas, pues tienes que saber cuál es por FCI, cuál es ese estándar que tiene el exacto, perro, exacto. Claro, ¿entiendes? ahí es donde vas a conocer su morfología para saber esas cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si es verdad que a lo mejor que no, siempre te recomiendan que, bueno, que vayas a exposiciones, que veas perros, que veas. A lo mejor no todo el mundo lo puede hacer, ¿sabes? Porque el que puede, pues muy bien y excelente, pero hay gente que a lo mejor, pues no se puede permitir irse, ¿sabes? Claro. Movilizarse, hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, a lo mejor también viendo videos, estudiando,
se puede, Se puede, ¿me sí, 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 entiendes? sí se puede, sí. Y que cuando yo siento que cuando ya tú tienes unas nociones básicas de la peluquería, ya tú Sí, cuando pero unas nociones básicas buenas. sí, sí, como las que estamos conversando, obviamente, como las que quizás hoy se enseñan en seminarios y en cursos. Ya tú sabes más o menos cuando ves hacer a un perro, hacerlo, trabajarlo a tijera, porque me ha pasado a mí un montón de veces de ver live de algún asiático que no entiendo lo que está explicando, pero veo cómo pone la tijera, veo que corta, veo que realza, veo dónde intenta bajar, qué angulación intenta marcar. Ya tú vas viendo esas cosas porque tienes esas nociones básicas y dice, ah, vale, lo puedo replicar y lo puedo hacer. Obviamente necesitas tener esas nociones básicas bien enseñadas, obviamente. Mira, hace como unos 5 o 6 años, yo empecé un curso online con una asiática. Eran Mm, 2 horas al día ok. y tal. Y bueno, yo empecé tal, veía las clases, las 2 horas de clase, ya te cortaba un perro, iba poco a poco, iba explicando. Tal. Encima asiática con un inglés súper machucado que, sabes, tú buah, ya te rompías la cabeza tratando de entender lo que ella te decía en inglés, encima tú traducírtelo a ti al español Sí. y hacerlo. Pero ¿qué pasó? Que eh, yo tengo una obsesión con las caras Ok, y todavía con la cara de los perros, de sí, caniches, sí. de O malteses, sea, de te Yorkshire y gusta, te tal. gusta que queden bien hechas. Exacto, sabes, eso me... Y si es verdad que todavía no he logrado que me queden como yo quiero, donde yo quiero Ah, ok, llegar, ok, ok, ok. ¿ok? ¿Qué pasó? Que yo me metí tanto con esta mujer que si es verdad que cuando yo empecé a hacer esas clases con ella, compañeros me decían: "Joder, ¿qué estás haciendo? Porque tu trabajo cambió. Algo estás haciendo". No, Ok. yo nada, no, no, yo no estoy haciendo nada. No, 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 estás haciendo algo porque el trabajo cambió, ¿sabes? Pero, Entonces, bien, no, me imagino. sí, 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 Ah, ok, claro, ok, ok, ok. cambió a bien, Bien, ok, vale, porque vale. obviamente ninguno nacemos aprendidos ni somos, hay gente que Obviamente, sí tiene obviamente. una habilidad y son superdotados y de repente hacen unos trabajos, buah, espectaculares. Sí, sí, que Pero para mí esos son personas que tienen talentos innatos, que exactamente, vienen de fábrica así. exactamente. Entonces, claro, lo mío ha sido trabajado, de ensayo y error, de hacer perros feos, de ir haciendo perros más o menos y de ir a... Porque esa es la realidad, tampoco es que si yo veo perros míos hechos por mí de hace 10 años y eso es un horror. Claro, empiezas a juzgarlo tú mismo, obviamente. No, 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 es que ni los veo. Yo digo, ¿cómo hacía yo esto? Madre mía, Y porque... que, ¿cómo me dejaban hacer yo estos perros? Exactamente, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que si tú te vas formando y tú vas haciendo las cosas, esas cosas se pueden lograr. Hay gente que dice, no, el que tiene el don, tiene el don. Bueno, el que tiene el don y muy Obviamente. bien por él, pero eso no quiere decir que si yo me enfoco y si yo quiero lograrlo, que no lo pueda lograr, Sí, no, ¿sabes? el talento yo creo que también se puede cultivar. O sea, Sí, puede ser que tú entonces, quizás no tengas un talento innato para eso. Y por este caso hablamos de la peluquería canina, pero por ejemplo para el dibujo, hay gente que no ha hecho nunca un curso de dibujo y te dibuja las cosas a la perfección, ¿sabes? Tienen ese talento. Pero eso no quiere decir lo que tú dices de que a lo mejor si tú te esfuerzas y es lo que tú quieres hacer y le pones empeño y aunque te cueste, lo puedes lograr y lo puedes hacer bien también. sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo pienso que sencillamente es proponérselo, Total. trabajar, hacer todos los días y yo creo que también del hacer, hacer, hacer todos los días y eso sí, también que se lo decía una alumna hoy, es que no pases la máquina por pasarla, tú tienes que saber por qué estás pasando la Exacto, máquina en ese momento que ahorita está aprendiendo máquina. exacto. Eh, con conciencia y pregúntate el por qué estás haciendo esto y por qué esto, porque mientras tú no te preguntes eso y no lo reflexiones, tampoco el perro te va a quedar, porque lo estás haciendo en automático, si venga, así yo lo vi, así pasé y tal, No, ¿entiendes? Entonces, es eso, es tener esa ver conciencia. el ir haciendo todos los días ensayo y error. Dijiste, bueno, hice esta cara así, pero no me quedó como yo quería porque metí la tijera de esta manera y lo que hice fue una chorrada y ahora Ujú. voy a probar haciéndolo de otra forma. Miré a alguien que estaba haciendo una cara y lo hice así, le salió. Ah, lo hice así, mira, me salió. Buf, Ahí tienes, excelente. Ya sé que listo. por ahí voy. Por ahí ¿Sabes? puedes La irte próxima vez que me enfocando. venga un perro, pues eso es lo que voy a hacer. Sí, ¿Sabes? es así. Yo creo que esas cosas son claves y cuando estás aprendiendo es bueno tener a alguien, en este caso como tú, que lo enseñas de esa manera, que te oriente y que te explique
cómo hacer las cosas, o sea, cómo, y que te lo explique de manera bien, o sea, en este caso eso, mira, ¿por qué estás haciendo eso? No que sencillamente veas que lo está haciendo porque a lo mejor le estás pagando o porque es su trabajo hacerlo y tiene que enseñarte porque sí, sino que veas ese interés. Yo creo que esas cosas son bonitas cuando tú quieres aprender y buscas a algún referente para ir a aprender de él. Sí, y sabes que también hay el caso que si es verdad que hay gente que se une a esto y que comienza, pero cuando tú lo ves a raíz de que ya llevan horas y horas en la formación y tú no ves que avanzan. Ujú. Entonces, tú ahí, ¿qué pasa? Yo en ese tema, yo prefiero ser sincero y llamarlo y decirle, mira, tú de verdad quieres hacer esto, tú de verdad quieres formarte, tú de verdad quieres ser peluquero, porque claro, es que para el Claro. tiempo que tienes ya deberías resolver cosas que todavía no resuelves y que son básicas. Y que ya las has aprendido, o sea, ya las Y has que ya te enseñado. la hemos O sea, enseñado eso. y vamos, te lo vuelvo a explicar y tal, pero tú ves que esa persona no progresa, no progresa, no progresa. ¿Qué pasa? Yo pienso que uno tiene que ser sincero y decirle, mira, no estás logrando los objetivos y plantéate, piénsate bien si de verdad quieres seguir esto, porque claro, tú tienes que presentar un examen con un perro Exacto. y cuando tengas el perro, ¿qué vas a hacer? Claro, ya ahí no va a estar el profesor para corregirte las cosas que estás haciendo mal. O que no vas a hacer el perro porque no vas a saber cómo Eso, hacerlo, aunque exacto. sean cosas básicas, ¿sabes? Sí, Entonces, yo ahí pienso que uno a veces tiene que ser también sincero con uno mismo y saber que, que el objetivo no se está logrando, ¿me sí. entiendes? Aunque tú des y trates de otra vez, mira, ven acá, te lo vuelvo a explicar, esto es así, esto es asado, tal. Pero Pero sí. hay gente que no, que volvemos a lo que el principio, que se mete a hacer un curso de peluquería porque dice, bueno, ya estoy obstinado a trabajar en no sé qué, estoy obstinado a trabajar en lo otro, y esto hay perros, y yo me voy a poner a hacer perros, pero no, amigo. Exacto. Un perro brinca en la mesa, un perro se caga en Mm. la mesa, un Claro, perro... el nivel de eh, paciencia que tienes que tener al atender a un perro es bastante alto. sí, y más que el nivel de paciencia, yo pienso que muchas veces, y lo que sigue pasando, es que no sabemos manejar al perro, Mm, ok. no sabemos cuando un perro te está mandando señales. Mm, Porque a mí no me vale, porque también ahora hay otra historia que, bueno, cada quien lo hace como quiere, pero de estas peluquerías, pseudo peluquerías que son de bajo estrés. ok. Perdón, bajo estrés. ¿Cuántos perros al día vas a hacer? Vas a hacer un perro al día y eso te va a dar para mantener un negocio o para vivir, porque también tendrás que comer. A Mm, menos que seas millonario y te obviamente. dediques a esto de una manera filantrópica y tal. No, lo que tienes que tratar y aprender a cómo manejar al perro, las señales que te está enviando, y yo creo que eso es una formación muy interesante y que realmente muy pocos te la enseñan, Mm, sí. ¿me entiendes? El perro siempre te manda señales Sí, y sí, no es que, porque es no, un ser que actúa por instinto. exactamente. Entonces, que a mí me digan, es que no, el perro hoy no tiene ganas de hacerse. Perdón, es que el perro nunca va a querer hacerse. Claro. Si tú tratas al perro y buscas la manera de entenderlo, porque a lo mejor es que el perro, hay algo que desde simplemente cómo está agarrado, ¿sabes? Ujú. Que a lo mejor tú cambias la forma de agarrar al perro, pues el perro a lo mejor baja. Eh, Simplemente muchas veces lo que yo veo es que pongo a un alumno a cepillar un perro y cuando ves están con una carga. Digo, pero ¿por qué lo haces así? O sea, te expliqué de esta manera. Ay, no, no sé, pero ¿cómo no sabes? O sea, si tú aplicas fuerza a esa carga, Claro, primero hace vas a daño. rasgar la piel, Ujú. segundo, el perro se va a poner incómodo y si estás viendo que el perro está que no quiere, que no quiere, que no quiere, hey, bájale dos, baja la intensidad y busca la manera de llevar eso. Sí, me gusta ese punto que has dicho porque concuerdo totalmente contigo con eso. A veces no es sencillamente que el perro no se deja hacer, sino porque lo estamos haciendo de mala manera o una manera incómoda para el perro. Y un caso, un ejemplo básico es con el tema de las uñas y me ha pasado un montón de veces. O sea, hay perros que
casi que, bueno, a la mayoría de los perros no gusta que le corten A las uñas. ninguno. Es que yo no conocí el primero que ni los Exacto, míos. O sea, exacto. ¿sabes? Pero también, y eso lo he visto bajo mi experiencia, también va mucho de cómo lo agarres. Por ejemplo, hay veces hay Exactamente. perros que yo me los pego al cuerpo y le agarro la patita, entonces como que le doy esa sujeción para que ellos no se sientan inestables y el perro se te queda tranquilo. Y de repente a lo mejor tira la pata un poco para atrás, pero ya no es esa pelea de dame la pata para Si morder. estás tú ahí, tira y encoge con el Exacto. perro volando por los aires, que se puede fracturar una pata porque está jalando Literalmente. otra. Ese es Exacto. un tema. Entonces, cuando yo veo eso, le digo, hey, ya va, un momento. Cambia la manera, Cambia cárgalo. la manera, haz esto. Entonces me dice, ah, mira, verdad, tenías razón, ¿ves? Y no quiere decir con eso de que ni sea bajo estrés, yo trabajo en la peluquería normal de toda la vida, Mm, pero sabiendo las señales que te está enviando el perro. Ahora, si yo me voy a poner a luchar con el perro, a tal, pues ahí ya tenemos la batalla perdida porque ¿qué pasa? O puedes tener un accidente porque trabajamos con cosas y que muchas claro. veces los tutores no entienden, es que trabajamos con cosas muy peligrosas para el perro. Sí. Tijeras, máquinas, un mal movimiento, podemos hacer una Que avería lo muy hacemos con grande. mucho cuidado. Y, Pero, aunque, pero a y veces si es el verdad perro. que eh, los accidentes pasan, pero también Totalmente. pasan por descuido, Mm, por no estar atentos a lo que están haciendo, son muchas cosas. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un perro, yo estoy metido con mi perro, yo no estoy pendiente. Yo aquí muchas veces ni atiendo teléfono, si suena el timbre, pues esta otra persona va a atender ese claro, timbre, pero yo no puedo dejar el perro en la bañera y ir a atender a alguien que está llegando a tocarme el timbre, ¿sabes? claro. Porque mi prioridad y mi responsabilidad dentro del establecimiento, desde que el perro entra por esa puerta, Es tuya. el responsable soy yo. Y que al final tú estás atendiendo al miembro de una familia, de una casa. O sea, ellos lo quieren como parte de la familia. Así que es una ¿Y gran qué pasa? responsabilidad. Exactamente. Y la otra cuestión es que ahora las redes se hace el trabajo mucho más complicado, Mm, ¿sabes? Porque en las redes te queman así. Y el tema perro es un tema súper sensible en las redes sociales. sí. Que alguien diga que le hizo que se escapó un perro, que pasó algo, que tal, que es lo que te digo, los accidentes y las cosas pasan. Yo no sé si tú supiste de una chica en Colombia que se le escapó un perro y lo atropellaron, se murió, no sé qué fue lo que Creo que pasó. sí, creo que sí, creo que sí. Algo. Una groomer, o sea, buena, con reputación y tal, que nos puede pasar a mí, le puede pasar a ti y A tal, pero todos. pero es que no puede. O sea, yo, si tú ves mi negocio, yo tengo, alguien me dijo, porque lo que te decía que a veces la gente no se alegra de lo que tú logras, sino ven es lo malo, Eso es lo por negativo. lo que ellos sienten que es malo. Que mi peluquería parecía un hotel de tantas puertas que tenía. Ok. Y lo que no saben es que todo es seguridad. Yo prefiero tener 20 puertas y que si un perro, y todas están cerradas a la hora que se está trabajando, Claro. ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que tener seguridad, trabajamos, tú Mm, lo dijiste antes, instinto, miedo, son muchas totalmente. cosas Sí, que pueden pasar. Entonces un perro tira a correr, pues ya sabemos que de aquella puerta no va a pasar. claro. Tiene tres puertas antes de llegar a la Exacto. recepción. O sea, Se nos escapó una abierta, pues tenemos dos más. dos más. Exacto. Sí. Pero no quiero decir que seamos infalibles de que no, porque a cualquiera nos puede pasar, desde un piquetazo de que el perro se movió justamente cuando estabas abriendo la tijera y cortaste un pedacito. Ujú. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado, pero no con esto te quiero decir que no me pueda pasar de Exacto. aquí en el tiempo, Sí, sí. ¿verdad? Pero yo lo que sí, por lo menos, siempre les digo a mis alumnos, y cuando yo estoy solo, que no tengo alumnos, yo estoy concentrado en el perro que estoy haciendo porque es nuestra responsabilidad. Y yo por Totalmente. lo menos, mi peluquería es una pecera, yo tengo ventanas por todos lados, tengo edificios por detrás, tengo edificios por delante, sabes que ahorita cualquier persona carga un móvil en la mano en todos Claro. momentos. Ujú. Y, y se los digo, el manejo con el perro aquí, los alumnos tienen que ser exquisito, Claro. porque tú no sabes si está alguien en una ventana Grabando todo mirando lo que para está arriba y en el haciendo. momento que tú le estás, puedes hacer algo al perro, te graba. Ujú. Sí. ¿Entiendes? Entonces no van a decir que fue un alumno, que pasó o que no. Van a decir Andrés Martínez.
Claro. Sí, claro, van a generalizar con la peluquería. Al final, cuando hay accidente, no dicen, no, fue el groomer que trabajaba en tal sitio. Exacto. No, Que ojo, la que peluquería. eso no libera tampoco de ninguna responsabilidad, ¿eh? Claro. Porque al final, si esa persona está a mi cargo, yo tengo que ser responsable por esa persona que Claro. tengo aquí también. No, Entonces, por eso es. y por el hecho de que sientas que te están grabando, no es que vas a tratar al perro nada más bien. No, siempre se No, no, trata no, no, bien. no, 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 hago la obviamente. salvedad porque sabes que de repente a lo mejor puede haber Sí. alguien que lo malinterpreta y dice, ay, no, porque siente que lo están grabando es porque tratan al perro bien, porque si no lo No, sintiera, no, 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 no. no, no. Siempre se intenta tratar al perro lo mejor posible, como si fuese No. parte de nuestra familia también. Mira, es que uno de mis lemas en la peluquería es que el perro, para mí el perro cuando llega aquí, yo lo que quiero es que el perro se sienta lo mejor posible. De hecho, a mí me encanta cuando me llegan cachorros porque a mí me llegan perros de 2 meses, de 3 meses, que yo lo que se los digo al tutor, le digo, mira, esta vez que yo quiero que le cortes el pelo, yo no corto pelo a un perro de 2 meses. Unos, algunos pensarán o dirán, se le puede cortar porque hay criadores. Bueno, está bien, pero al final ese es un pet, es un perro de casa, es un perro que Claro, no sabemos de dónde viene, de cómo son sus cosas. No pasa nada. O sea, que cortemos dentro de 2 meses, arreglamos plantares, zona higiénica, carita, tal, dejamos ese pelo. Una de las cosas que para mí es más importante cuando me llega un cachorro, que yo veo que a lo mejor muchos compañeros no hacen o no invierten ese tiempo, en mi caso, que el 90% de mi peluquería son caniches, ¿ok? Y es un perro complicado de mantenimiento si la sí, gente no lo aprende desde el primer momento. es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ese perro de 2 meses, yo le digo a este tutor, mira, ¿cómo lo cepillas? ¿O has hecho algo? ¿Has intentado cepillarlo? ¿Has intentado alguna cosa? Me dijo, no, no sé nada. ¿Qué pasa? Yo le digo, mira, tienes que usar esto, ¿cómo lo debe usar? ¿Desde dónde debe cepillar? ¿Desde dónde, cómo lo tiene que hacer? ¿En qué momento? Esos consejos que al final nosotros somos lo que lo sabemos. Claro. Muchas veces un tutor compra un perro y Y no compra un perro sabe. porque está de moda, no Ujú. sabe el mantenimiento que lleva, no sabe tantas cosas que son tan importantes para que ese perro esté en buenas condiciones y sea un perro sano, feliz, Claro. adaptado y muchas cosas. Y ¿Qué eso pasa? pasa mucho, está pasando mucho ahorita con los Golden Doodle, que Bueno, mucha gente lo compra por la fama que hay y después no saben todo el mantenimiento que hay detrás de ese perro. yo gracias a Dios no tengo ninguno, ni quiero uno. Porque yo veo los groomers en Estados Unidos y todos cuando le hablan de un Golden Doodle, Por, bueno, nadie los quiere es hacer. verdad. Es que Eh, allá como que se propagaron, ¿sabes? sí, Como sí, que es se. como una plaga. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, y te lo digo porque he comprobado y lo tengo súper asumido, es que a estos clientes que vienen con un cachorro de primera vez y yo les explico todo eso, a mí me viene un perro perfecto, pero me Claro, viene un perro perfecto, ¿por qué? Porque la responsabilidad es del tutor. La gente pretende que nosotros como peluqueros resolvamos cosas de un mes de un perro que no cepillaste. Yo, ojo, yo te lo puedo resolver y te lo resuelvo, pero también, como te lo resuelvo, también te cobro. claro. ¿Por Como qué? debería ser, como debe ser. Claro, pero espera un momento. ¿Qué pasa? El cepillado en casa es gratis. En la peluquería lo tienes que pagar, Mm, porque el tiempo es dinero, claro, ¿ok? Entonces, cuando tú le explicas esto al tutor de la mejor manera posible, y no es porque yo quiera ser chulo o porque no, sino que la responsabilidad del perro es tuya. Tu perro viene a que yo higienice, corte, haga todas las cosas que tengo que hacer. Pero lo que no puedes pretender es traerme un perro, un caniche, cada 3 meses, por decirte algo, porque eso te lo pongo como como un ejemplo, sí. como un ejemplo aleatorio. Y que en esos 3 meses tú no hayas tocado el perro ni con los dedos. Claro, ¿Por qué? Porque es un perro que te va a venir, que no va a estar, no está acostumbrado a que lo manipulen y encima yo lo voy a manipular y encima tengo que quitar nudos. exacto. Y claro, yo quito nudos dependiendo del estado y que yo realmente vea y sepa que eso va a salir, porque yo tampoco le puedo ofrecer a un cliente un perro que a lo mejor tiene pegotes de pelo Claro y que de tiene nudo, esa placa armada en todo el esa cuerpo. placa armada totalmente. Yo no voy a poner, yo no tengo un perro 3 horas en la peluquería haciendo ese tipo de trabajo. Claro, ¿Por qué? Porque al final nosotros somos la voz también de ese perro. es correcto. Y si tú
como tutor no te pones con esa situación, ¿qué pasa? Que antes lo hacía y resolvías el problema y muchas veces no cobrabas lo que tenías que cobrar, pero ¿qué pasaba? Que el perro te venía dentro de los 3 meses siguientes y Igual. venía peor No, de que había venido la vez pasada, es verdad. ¿entiendes? Entonces, yo pienso que nosotros somos los que tenemos esa labor de educar a ese cliente. Y esos perros, la mayoría de los caniches, casi el 70% vienen cada 3 semanas. Claro. Como debería ser. Era justo lo que te iba a comentar, que si no quieres evitarte el tema de tener que peinarlo, pues tráelo más frecuente. Exacto, yo les digo a ellos, realmente el perro debería venir cada 3 semanas. ¿Tú quieres venir dentro de 3 meses? Porque claro, Perfecto. yo tampoco estoy en su, en, Economía. en su economía, ni Claro, sé cómo lo manejan, ni nada de eso, ni pretendo tampoco. Pero también tienes que entender que una persona por lo menos en el caso de aquí, que se gasta 3.500 € por un perro de 2,5 kilos, pues tienes que tener para mantener ese perro. claro. O sea, tienes que saber todo lo que hay detrás. No es Todo lo que solamente hay lo detrás. quiero porque es bonito, porque es chiquitito, porque se ve mono, Exactamente. así todo cachorrito. No, porque ahora lo hablamos a nivel de peluquería, pero también ahí implica vacunas, alimentos, Todo, 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 educación. todo, 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 todo. Cuando tú eh, adquieres un perro como quieras, lo adoptas, lo compras o tal, desde el momento que a ti te entregan el perro en tus brazos, esa es tu responsabilidad. Y salvando las comparaciones, es como cuando tienes un hijo. O tú Claro. cuando tienes un hijo, lo llevas a cortarse el pelo cada 6 meses. O No, lo, ¿verdad? o lo baña una vez al mes. Una ¿No? vez al año. No, no, Exacto. es que a mí, que ojo, es que el criador, que no sé quién me dijo, no, que el perro ya va. Tú con quien tienes que hablar es con tu peluquero, que es Claro. el que realmente te va a decir a ti. Ojo, que también esa persona esté capacitada para también transmitir esa información, Obviamente, cuidado. es lo que venimos conversando. O sea, todo esto Exacto, siempre por eso bien, te decía conviene que, de que todo esto va enseñado. concatenado, ¿sabes? Todo Exacto. esto va agarrado. Aprendido, bien aprendido. Yo dije bien Exacto. enseñado, es bien aprendido, lo siento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos esa persona que realmente va a educar a ese tutor a que tenga su perro en buenas condiciones. Vienes a los 3 meses, perfecto, pero yo se los digo, ese peine tiene que pasar como la cera, ¿ok? Ok. Se los dejo claro. ¿Qué pasa? Cuando el perro viene lleno de nudos, yo tengo dos cosas en el mostrador cuando se recibe el perro, una carga y un peine. Ok, ok. ¿Por qué? Porque ahí no hay error. Claro. Porque si tú no revisas el perro delante del cliente y tú cuando se va el cliente y llegas a la mesa y te encuentras un mar de nudos y llamas al cliente y le dices, mira, pero el perro está lleno de nudos, ¿qué me estás contando? No, no, Claro. no, que yo lo cepillo todos los días y te lo juran por lo Por lo más que sea. grande. Claro. ¿Entiendes? Y todos te dicen, no, es que casualmente lo dejé con mi suegra, no, ¿sabes? Los típicos cuentos que ya no sabemos todos, que los Que tenemos todos. eso es un manual que tienen todos los Sí, clientes. tal cual. Vale, está bien, yo le digo todo lo que tú quieras, pero sabes que si yo tengo que realizar este trabajo, eso lleva un plus y es tanto por hora. ¿Qué hacemos? Yo jamás, jamás, ni rapo un perro, ni hago nada sin primero consultarlo con el dueño del perro, Claro. ¿ok? Porque el perro no es mío. Mm, Tengo esta situación, le mando un video por WhatsApp, lo llamo por teléfono, ¿qué hacemos? Hago esto, hago aquello. Si hago esto implica tanto y si hago esto implica tanto. De acuerdo a lo que tú me digas, actuamos. Entonces, cuando el cliente me da la luz verde, entonces yo hago lo que tengo que hacer, ¿vale? claro. ¿Qué pasa? Que hay gente que le puede gustar o hay gente que no le puede gustar. Hay gente que se queda contigo y hay gente que se va a Sí, otro sí, lado. sí, sí, exacto. Que es válido ¿Entiendes? también, es válido. O sea, la gente está donde quiere y donde se siente Y si cómoda. yo le caigo bien, si el sitio Claro, le gusta, si el perro le claro, queda bonito y le gusta como tú lo haces, exacto. eso es así, ¿sabes? Mm, Entonces, a mí me llama mucho la atención porque una anécdota rápida en estos días, iba yo al Corte Inglés, fui al Corte Inglés a hacer algo
Y en el parking que me meto es el último que tiene el centro comercial del Corte Inglés. Y por donde tú entras en ese nivel está la zona de mascotas. Ok, Y bueno, ¿sabes? Me monto en la escalera mecánica y veo, o sea, a mi mano derecha que daba, o sea, está la parte de abajo, va subiendo, está la parte de las mascotas donde venden todas las cosas, el pienso, todas las cosas. Y veo una señora que está hablando con el dependiente y le está pidiendo un cepillo para cepillar a su perro. ok. No estoy elucubrando porque no sé qué perro es, Exacto, pero exacto. veo que le está vendiendo una carda de las de Artero, porque bueno, es una marca española que se vende Claro. mucho y que está en ese comercio, en ese establecimiento. Y entonces cuando yo, o sea, yo piensas y reflexionas y tú dices, primero, esta señora está viniendo a un sitio a comprar o sea, un cepillo para su perro, lo está atendiendo una persona que seguramente no tiene ni puñetera idea de qué es la raza de perro que tiene, qué pelo tiene y si realmente eso le va a servir. Exacto, dice, mira, yo quiero algo para peinar a mi perro y le sacan una cara y de repente un Yorkshire o un Pomerania. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es un cóctel molotov, porque esa Exacto, señora se va con esa herramienta que a lo mejor no es para su perro, empieza a cepillar, endemonia al perro, le hace daño, ya lo crea un trauma en el perro. Entonces, mi reflexión, ¿cuál es? Yo digo, ahí está pasando algo, el peluquero que tiene no lo está haciendo bien, exacto, no la porque está esa educando. señora no está educando y esa señora debería comprar esa carda es a ese peluquero. Exacto. O por lo menos ir con... Preguntarle, decirle, Exacto. mira, vas a buscar esto. Exacto, Pero un y te muestro, a dependiente, mí me pasa mucho, por lo menos en el sitio donde yo trabajo no tenemos herramientas, o sea, no tenemos muchas herramientas, porque es peluquería solamente, no es tienda de mascotas, pero yo siempre le muestro la herramienta que uso, y mira, ¿con quién puedo poner mi perro? Le saco un pin brush o le saco una carda, lo que sea, o una carda está flexible, mira, esta es la que tienes que comprar, así, lo vas a peinar de esta manera, esto te sirve para este manto, para esto, si tiene un nudito puedes pasar esto y de resto esto. O sea, creo que también es eso lo que tú dices, un poco educar al cliente. entonces, claro, sí, yo creo que sí es verdad que muchas veces tenemos el trabajo nos come el día a día Sí, y el que se dedica a esto lo sabe. sí, O sea, totalmente. mira la hora que es y yo estoy aquí todavía en la peluquería, terminé hace Por, rato y por es culpa esperar. mía, por culpa mía. No, Entiendo. mentira. No, no, que no me pesa ni nada, pero es que nunca salimos a la hora que tenemos que No, salir y hay veces que esas cosas también, por salud mental, también tenemos que hacerla, porque no todo en la vida tampoco es trabajar. es así. Es disfrutar esto, pero también pensando que tenemos que también tener de Que esa puerta vivir, hacia afuera, vivir. tener vida, sí. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que sigo pensando es que muchas veces oía una vez a alguien que decía, es que claro, y siendo groomer esta persona, es que los peluqueros caninos se han puesto muy exquisitos, nos hemos puesto muy exquisitos, no a mí, no es que nos pongamos muy exquisitos, que vuelvo y repito, la responsabilidad de tu perro es tuya, yo te puedo resolver el problema, Claro, pero el problema es realmente, valga la redundancia, es que el cliente en muchas ocasiones no quiere pagar porque le parece que es excesivo o que es esto o que es aquello. No, tú vas y te compras un coche y vas al taller y mira, no sé qué le pasa, no me frena, tal y cual. Y te llama el mecánico, mira, hay que cambiar las pastillas de claro. freno. ¿Qué le dices al mecánico? Ah, no, tú arréglamelo, pero yo las Sí. pastillas no las voy a pagar. Que a mí no me parece que eso necesite pastillas para frenar. Exactamente. Sí, sí, Me pasó. explico, entonces es que no puede ser. Mm, No es que seamos exquisitos, es que mientras más eduquemos, primero, tu perro lo va a pasar mejor a la hora de venir porque va a estar acostumbrado a una manipulación que lo haces y es algo que haces habitualmente. El perro cuando venga aquí y yo tenga que cepillarlo, el perro pasa porque ya sabe lo que estamos haciendo. exactamente, sí, sí. Y a mí hay gente que me dice, que no te fastidia ese tanto caniche. No, a mí me encanta ese No, caniche si porque lo con cada perro disfruta, estás creando, estás haciendo algo, a uno le haces una cara, a otro le haces otra, a otro. Entonces, pero esos clientes que te decía que vienen desde los 2 meses, son mis mejores clientes porque ya de los 2 meses yo prendo un expulsor, voy haciendo poquitas, el perro ya.
Claro, se No tiene acostumbra. miedo, le da igual, Al final el perro ¿sabes? es un animal de hábitos, ¿sabes? Exacto. Y si tú le creas un hábito desde pequeño, que es la frecuencia en la peluquería canina, y dentro de la peluquería canina él oye ruido, siente que lo Siente las manipula, tijeras, exacto, las tijeras, siente la las vibración cosas de que la hace. máquina, va a llegar a acostumbrarse y lo va a pasar bien en la Y peluquería. llegan, aquí hay perros que llegan felices y los clientes me dicen, wow, este cuando ya cruzamos en la esquina, allá abajo se pone como loco, empieza a... Claro, y juegan aquí con mis Claro. perros, Claro, reduces ¿sabes? ese nivel de estrés que le genera la peluquería, porque siempre, yo siento que siempre le va a generar algo de estrés la Siempre, a mí el que peluquería. me diga que recibe perros y que su peluquería es de bajo estrés y que el perro, o Mm. sea, yo sintiéndolo mucho y me perdonan, Exacto. no, Yo siento lo ¿sabes? mismo, o sea, yo siento que el perrito en su naturaleza no tiene que ir a la peluquería, en su naturaleza. Obviamente entendemos por qué va, porque es higiene, porque es salud, pero en su naturaleza como perro, él no entiende que tiene que ir a la peluquería. Entonces, lo que intentamos es que ese estrés sea lo mínimo posible y eso lo logramos con la frecuencia. Con la frecuencia y que aparte que el cliente también se involucre, ¿sabes? Ese Exactamente, tutor se exactamente. involucre, porque si ese tutor no se involucra en nuestro trabajo también, el 80% del trabajo depende de ese tutor, Mm, de cómo manipule a su perro, y yo siempre se los recomiendo y se los digo, le digo, mira, si tú empiezas a trabajar esto, agarra al perro cuando llegue el paseo, que va a estar cansado, que te va a poner menos resistencia, que lo vas a poder hacer porque ya va a estar cansado y va a decir, bueno, venga, este que me cepille y que haga lo que quiera. Y les resulta, ¿sabes? claro, Les es resulta. lo mismo que cuando vas a entrenar a un perro, al final siempre lo cansas con juego porque cuando le vas a dar los comandos, pues él ya está como, venga, sí, vamos, me tengo que sentar, me tengo que levantar. O sea, hablando un poco de caso de entrenamiento Sí, o adiestramiento. sí. Entonces, eso, cuando los clientes se dan cuenta, yo le digo, aparte que vas a tener eh, un perro tranquilo, sin estrés, que va a venir. ¿Y qué pasa? Pero hay clientes que sí te aceptan esos consejos, sí tratan de hacerlo, pero hay otros que Hay no. otros que Ya no, sí. sabemos que Mm. existen esas dos variables Esa variante, ahí, sí. pero ¿qué pasa? Hay perros que yo en algún momento, sí es verdad que en pocas ocasiones, pero sí he tenido ocasiones en las que he tenido que ser tajante. Y si tú eres profesional para una cosa, también tienes que ser profesional para otra. Cuando digo esto, ¿por qué? Porque realmente a veces hay perros que yo no los puedo hacer. Mm, ok. Porque el nivel de estrés es tanto, el perro se pone como loco, el perro, yo no me pongo a luchar con el perro, o sea, yo no voy a ser mejor profesional porque yo trate de hacer un perro que no se deja. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Una, que el perro, porque también puede pasar que no tenga feeling con uno, Ok. ¿sabes? Entonces, si el perro, yo veo y viene y tratamos, cambiamos la manera, hacemos esto, buscamos por aquí, nos metemos por allá, el perro no se deja, el perro no para, el perro, que podemos tener un accidente. Y claro, la gente, ese tutor te dice, bueno, no, pero no importa, trata, no sé qué, pero claro, y si yo te corto el perro, tú vas a venir Claro. es cuando yo te llame y te diga, mira, es que nos pasó esto con el perro. Y que le vas a crear una Tú, mala experiencia al perro también. Y exacto, le vas a sigues crear un creando una mala trauma. experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando yo veo, cuando te llegan este tipo de perros, que a veces son cachorros, pero son perros también que lamentablemente ahorita tratamos de humanizar mucho a los perros, no dejamos que sean perros, sino que, sabes, están en casa y entendemos, lo tratamos como uno más de la familia, pero el Mm. perro tiene que ser Tiene perro, que ser, ante todo. eso es importante, eso es importante. La gente no deja en muchas ocasiones al perro ser perro. Sí. O sea, te lo digo porque yo he tenido algún cliente en algún momento que le va a dar unas chuches de estas naturales y cuando te dice, ay, pero es que mire, le digo, sí, el perro le va a gustar y tal. Uy, no, pero es que eso huele, es que se me va a manchar, es que el perro después huele mal. Perdón, pero es que, o sea, mi perro Kenzo, que tiene pelos en las patas, que él va a la playa, él va al río, él va al monte. Después, yo sé que después cuando llegue a la casa, pues yo tendré que ponerme a cepillar a mi perro, sacarle eso o bañarlo o hacerlo, pero yo dejo a Justo, mis perros ser perros, ¿sabes? sí, Yo no tengo a mis perros justo, como unos muñequitos, claro, como que, ¿sabes? sí, Que no, que es nada más para que salgan a la calle. sí. No, el perro es perro.
justo se lo comentaba a un cliente ayer o antes de ayer, que vino con un perrito que tenía nuditos y tal, pero bueno, lo orientamos, le dijimos lo que tenía que hacer, era como su primera vez que tenían un perrito de manto largo, era un bicho maltés, y le tenían este arnés que es completo, no se lo quitaban Ah, mucho. Y eso entonces es una máquina de hacer nudo. literal. Entonces, nada, se lo explicamos, él lo entendió y también, pero me causó gracia y a la misma vez como ternura porque la cliente me dice, es que me gusta llevarlo a la playa para que él disfrute. Y yo le digo, no, genial. Yo le digo, a mí también me gusta que el perro sea perro, que disfrute. Yo le digo, mira, que se revuelque en la arena, que se meta en el mar, lo que sea. Lo único que te pido, más que todo por su salud y para mantenerle su manto bien cuidado, es que al llegar a la casa, agüita dulce para quitarle lo del salado y la arena y el cepillito. La cardita, Ya ya, está. ya está, no pasa O nada. sea, Y que disfrute el perro, y que disfrute. Ya después cuando venga a la peluquería, pues arreglaremos el detallito, porque a lo mejor los clientes, siendo bastante honestos, a lo mejor no lo hacen tan bien y le queda algún nudito por allí, claro, alguna cosita. Entonces, que bueno, sí, a eso iba, que yo valoro muchísimo más el cliente que lo intenta. exacto, exactamente, sí, es verdad. Y te digo una cosa, cuando el cliente lo intenta y lo hace bien, siempre me pregunta, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo encontraste el nudo? Le digo, no, perfecto, el perro vino sin uno. Claro, Ojo, que yo se los digo, yo no pretendo que tú me traigas el perro desanudado, no, pero que los nudos que traigan sea uno que otro nudo, por la fricción, por aquí y allá, exacto. eso yo lo saco, no tengo problema. Y que al final uno entiende que hay veces que hay nudos que se crean nada más a lo mejor por rozarlo, y Por ese el tipo de nudos roce, por ese que tú roce lo del cargas un arnés, poquito y ya salen. No es ese nudo sí. apelmazado pegado en la piel. No, eso ya no, porque eso ya es descuido, es no tener interés en el Ujú. perro, eso muchas cosas. O puede ser también, porque tampoco vamos a juzgar en el sentido, puede ser que la persona estuvo mala, una Claro, enfermedad, o un totalmente. familiar, una cosa. Nosotros, Hay yo, circunstancias donde uno puede aceptar ese tipo de exactamente. Y cosas. yo de verdad, no te digo que soy radical con eso, yo lo resuelvo y yo ayudo al cliente, lo asesoro, pero tampoco que le vean la cara de tonto a uno, Mm, ¿sabes? Que a los 3 meses vino el perro otra vez igual y, ay, no, es que, no, no, amigo, ya va, exacto. ¿sabes? Porque esto es tiempo, tenemos que aplicar Claro. producto, es Y es cepillar, más estrés al perro, o es más sea, estrés al perro y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? incluso Entonces, nos ha pasado con clientes, perdón que te interrumpí en este momento, que nos ha pasado con clientes de que a lo mejor son clientes que vienen frecuentes y de repente nos cambian la cita por alguna cita médica que le tuvieron que cambiar y por ende entonces no le cuadró con el otro horario y así se va haciendo hasta que llega el momento y ha pasado una cierta circunstancia, pues era lo que comentabas, o sea, esas cosas son entendibles, ¿sabes? Cuando son cosas puntuales, pero si tú traes un perrito hoy anudado, te lo resolvimos, te explicamos lo que tenías que hacer, lo de la frecuencia y tal, no acudiste a la cita y pasaron 3 meses más y lo vuelves a traer anudado, o sea, ya ahí hay una irresponsabilidad de tu parte, o sea, del tutor sí. como tal. Y yo ahí, como vuelvo y te repito, lo resuelvo, pero lo cobro. Exacto, como Y debe lo ser, cobro bien, porque como debe ser. también hay una cosa, que si el perrito no le duele, le tiene que doler el bolsillo, para que tú veas que la próxima vez el perro viene. Yo no pretendo que venga impecable, pero sí crear esa responsabilidad que es de él, Exacto, ¿vale? exacto. Porque a mí mis perros, la gente en la calle aquí en Santiago me dice, ay, qué bonitos, ay, qué bien cuidados, ay. Claro, señora, pero es que eso lleva tiempo también de trabajo. Mm, y esfuerzo, Eso no es sí. tan bonito porque los perros son, sí, los perros son bonitos, pero mis perros se cepillan 2 veces a la semana, Sí. completos, de arriba a abajo. Todas las semanas se lavan, ¿sabes? Porque para eso, Claro, ese por mantenimiento eso el tiene perro que está ser. bonito, Exacto. ¿entiendes? Entonces, es cada Pero quien. yo quiero creer de que los clientes ya están haciendo esa cosa, o sea, habrá sus salvedades que sí, pero a raíz de que las personas toman al perrito como ese perrito que quiero que duerma conmigo, de que esté Bueno, siempre conmigo. pero cuidado, ¿eh? Ok, ok. Porque tú lo sabes y lo sabemos todos que te llegan unos perros que te dicen que Sí. duerme conmigo y tú dices, madre mía, si, Sí, si sí, el por, perro por como eso, está y duerme con ella, por eso pues digo, hay sus salvedades, hay su gente que es así, es así. Pero en su mayoría lo he visto de que a raíz de que se ha creado esa conciencia y yo creo que eso un poco ha venido a través de la pandemia para acá, ha venido como esa conciencia de las personas con los perritos, pues se sí, interesan más por la higiene del perro. sí.
No, y para mí realmente, a lo mejor, sí es verdad que tratamos que el corte salga impecable, que el perro vaya bonito y tal, pero para mí es sumamente importante el tema higiene de Exacto, piel, pelo, exacto. oídos, uñas. O sea, es que lo de las uñas es algo increíble. Mm, Y yo lo siento porque a mí habrá gente que ahorita me va a odiar, pero hay peluqueros que no cortan uñas, que te vienen perros de otras peluquerías y tú dices, madre mía, por Dios, o sea, ¿de verdad? claro. Sí, O sea, sí. es que eso, un perro, su salud está en esa pata, y si el perro afinca así, no afinca así, ahí Ya está vamos a más tener un mal. problema. Y que al final Entonces, nosotros somos estilistas, perdón, caninos, pero ese es el final, o sea, lo estético del exacto, pero perrito, lo la higiene bonito, es lo principal de la nosotros, higiene es en lo bañar bien principal. ese perro, en Totalmente. limpiar oídos, en limpiar culete, en las zonas higiénicas, cortar las uñas, todo ese tipo de cosas. Porque Y esa parte es la eso, salud del perro. Y eso es lo exacto. importante que queremos tener en cuenta. Y se los enseño a mis alumnos en el sentido que cuando estamos secando un perro, yo le digo, mira, fíjate en la piel, porque yo aquí se han salvado muchos perros de cosas, de enfermedades y de, Ujú. porque no, nos hemos dado cuenta nosotros, Exacto, sí. ¿entiendes? Porque muchas veces el cliente no se da cuenta de esas cosas. A mí me han llegado perros con agujas clavadas, con bueno, juguetes de los niños entre el pelo. Cuando tú empiezas a cepillar, o sea, sacas unas cosas y le dices, mira, esto debe ser de tu hijo. Ay, ¿qué me estás contando? Sí, mira, bueno, aquí yo no tengo. Aquí no hay niños, así que este Exactamente. soldadito ese es tuyo. Sí, entiendes. Entonces, Sí, totalmente. yo creo que eso también es bien importante y yo tengo como una lista, un checking de las cosas básicas que tienes cuando tú recibes el perro, se lo enseño Mm, a ella. ¿Cuáles son? Primero, revisa oídos. Segundo, revisa plantares. Segundo, mira las uñas, cortamos uñas. Después empiezas a cepillar, identifica las zonas que tienen nudos, que tú crees que al tocar que vas a sentir nudos si los tiene. Ese tipo de cosas un peluquero son las primeras cosas que tiene que mirar. Y sí. Andrés Martínez, revisa al perro delante del cliente. Mm, Yo toco el perro, lo paro, lo miro por debajo. ¿Qué pasa? Que por lo general, y más cuando llega gente nueva, cuando es un cliente que es recurrente, pues obviamente ese proceso ya lo saltamos. Y si hay exacto. algo, inmediatamente yo tomo video, tengo cámaras que graban todo Ok. y se les dice al cliente, mira, encontramos esto. Tienes que, o lo vienes a buscar o lo llevas al veterinario porque esto es prioritario que vaya al veterinario antes que nosotros bañemos y hagamos algo más. Claro, claro. ¿Sabes? Han habido casos que ha pasado así. A Sí. mí me llegó una perra con una apiómetra que la perra se estaba ya muriendo y le llamé al cliente y le dije, mira, esta perra se está muriendo, llévala al Me, veterinario porque algo tiene. me Cuando pasó, llegó el brother. veterinario, me llamó y me dijo, gracias Andrés, la perra tiene la apiómetra, la tienen que operar ahorita de emergencia. O sea, Sí. si tú ves que un perro que siempre está normal, que sabemos cómo son los perros y tal y cual, y que el perro se apaga, que el perro no quiere comer, que el perro... Es que, claro, vienen y te dicen, es que tiene 3 días así. Pues hombre, Mm, al veterinario, porque vas a de esperar una tres vez, días. claro. Al Sí. primer momento que tú ves que un perro está en algo raro, pues tienes que mirarlo y llevarlo donde tienes que ir, Sí, mira, ¿sabes? O me gente que me pasó. llama. Mira, Andrés, que el perro está así asado. Vale, pero es que yo no soy veterinario, Es amigo. verdad, es verdad. Sí, sí, pasa, pasa. O te escriben a las 12 de la noche, ay Andrés, que el perro está vomitando, que el perro, que, ojo, que agradezco esa confianza, que sabes, Claro. porque eso es bonito que te tomen en cuenta, ¿sabes? Que Sí, digan, sí, mira, sí. se lo comunico y tal. Pero claro, es que zapatero a sus zapatos, yo no, es que cada perro es un mundo, entonces mira, no, amiga, tienes que ir, llama al veterinario, vete por emergencia o haz esto, no esperes más porque tú no sabes qué puede ser, Sí, sí, ¿sabes? es verdad, es verdad. Es verdad. Entonces, eso a veces es complicado. Sí, pero como tú dices, se agradece un poco la confianza, pero al final yo siempre le he pensado al veterinario siempre, siempre. Incluso Siempre, así sea siempre. Y así uno sepa lo que tiene. Porque a veces no, es que no podemos. uno por experiencia a veces sabe qué puede pasar ahí en esa piel. Exactamente. Hablando más que todo de piel, porque somos lo que tratamos es la piel como tal, nosotros como peluqueros. Entonces, a veces sabemos de que, mira, esto a lo mejor con un cierto champú o con cierta cosita puede mejorar, pero veterinario, siempre.
Sí, y que sabes que a veces muchos groomers piensan que el veterinario es su peor enemigo, y por lo menos en mi caso, yo no. Yo, si alguno me dice, me pregunta, mira, ¿qué tal veterinario? Digo, mira, yo te puedo hablar del mío, del que ve a Mm, mis perros, del que tiene 15 años yo conociéndolos o exacto. 17 llevando a mi perro, y yo de esa persona te puedo hablar, de los demás no sé. Y ojo, a mí a lo mejor me ha ido bien en todos estos años, pero yo no sé cómo va a ser tu experiencia. Exacto. Yo te hablo de la mía, Mm. ¿ok? Yo no te hablo de lo que pueda pasar, porque sabes, es que me mandaste para aquel y este no, 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 amiga, yo no Que te eso también a mandé. veces pasa con la peluquería, ¿sabes? Que de repente a lo mejor te mandan a una, y que lo he escuchado, y, no, es que ahí me recomendaron tal peluquería, pero lo llevé y me lo dejaron espantoso. Bueno, pero a lo mejor esa persona que te recomendó le funcionaba y le gustaba cómo se lo dejaron. No, pero cuidado, porque también puede pasar algo. Me lo dejaron espantoso, pero tú no sabes cómo esa persona llevó el perro a esa peluquería. Que eso es otra cosa, eso es otra cosa. Que también Cuidado. los he visto, de repente, ay, me lo raparon, y de repente cuando vas a revisar el perro está todo lleno de nudos. Y que entiendo, Mira, tú entiendo sabes por qué que, lo... yo ahora, bueno, de unos años para acá, no es que sea exquisito ni mucho menos, pero ¿qué pasa? Que cuando tengo que rapar un perro, lo rapo porque muchas veces es higiene, son muchas cosas, tal y cual. No, Pero yo creo y que para nos hablamos un poquito, perdón que te ataje ahí, pero hablamos del estrés. Y al final quitar nudos es un estrés. Y si es son un estrés. demasiados, hay que Exactamente, tomar eso en cuenta. exactamente. ¿Qué pasa? Yo, obviamente, porque nos dedicamos a tratar de hacer perros bonitos, a hacer peluquería y tal, yo no soy partidario de rapar perros por rapar perros, Mm. ¿ok? No lo hago. Por Cuando a deporte mí me no. viene alguien nuevo y me dice, mira, que quiero que me lo rape, y tú entonces empiezas, mira, pero es que esto no es bueno porque puede pasar esto, puede pasar lo otro, tal cual. No, no, es que toda la vida me lo han rapado y yo quiero que lo rape. Pues yo les digo muy educadamente, pues amigo, esta no es la peluquería Mm. que tú estás buscando. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces también cuando te viene todo ese perro lleno de nudos, que los nudos están pegados a la piel y no se ven afuera, y el perro viene así, tú sabes, todo esponjoso, todo grandote. ¿Y qué pasa? Que el del parque, la gente que está en el parque, llega el perro, tú lo rapaste, porque claro, no se podía, no podamos estar 4 horas, o hay nudos que realmente no se pueden desenredar, ni echando maicena. Que cuidado, que eso, bueno. Eso es otro, eh, eso es para hablarlo en otro momento, en otro tema. Rapas el perro, ¿verdad? Y el perro se va rapado como una rata porque no pudiste hacer más nada. Claro. Ahí no había más nada que hacer y bueno, el perro se va rapado. ¿Qué pasa? Que cuando el día siguiente ese perro va al parque y ven todos los demás, uy, ¿qué le pasó? Mm, No, bueno, es que fui para la peluquería. ¿Dónde fuiste? Donde Andrés Martínez. claro. Dice, ay, ahí ¿Sabes? rapan los perros. Ahí rapan los perros. Entonces, yo creo que para ninguno es la mejor publicidad, Totalmente. porque ¿qué pasa? Que ese otro señor que le está preguntando por ese perro que raparon, no sabía, porque a lo Como mejor no vino. toca el perro, que el perro estaba dentro lleno de nudos. Y Mm. el dueño del perro, No el lo dice tutor, no le tampoco. dice, no, es que el perro estaba full de nudos. No, 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 porque él no va a quedar mal de que su perro estaba lleno de nudos. ¿Sabes lo que Es te digo? verdad. O sea, no va a decir el por qué, no va a decir el por qué, no, no. Exactamente. Es verdad, es verdad. Pero, Entonces, ahí es cuando dicen, no, es que lo llevé donde Andrés Martínez, o donde mm, Ernesto, o donde fulano. Entonces, joder, yo ahí no llevo a mi perro, porque mira cómo dejó a este, claro. ¿sabes? Entonces, no. Hay que Hay tener. cosas en las que uno, por lo menos hoy me llamó una chica con un cachorro de 2 meses de Pomerania y blanco. Y yo, vale. Mira, pero es que quiero que me le cortes toda la parte de atrás porque eso se llena de caca, porque le digo, no, amiga. Mm, Y un Pomerania menos. No, pero claro. pásale la máquina ahí, que no, señora, que eso no se lo voy a hacer yo. Usted no sabe, el perro que usted tiene, eso es lo menos indicado para su raza. Eso no, Ujú. es que la criadora, le dije, pues llévalo a la criadora y que Y te que lo lo haga haga la ahí. criadora. Si la criadora te lo hace, el perro viene pues, con una alopecia o le pasa algo, pues será responsabilidad de la criadora, no Claro, no, mía. no tuya, exacto. Sí, Punto. man. Hasta ahí llego. No, ni Mm, doy más, ni discuto, ni nada. No, señor, eso no lo hago. Y si su criadora le dijo eso, pues usted vaya donde la criadora y que la criadora realice ese trabajo.
Ya Y lo está. resuelvo. Y ya está, sí. Pero siempre, amigo, siempre que siento que va a haber ese tipo de casos siempre va a existir. Obviamente como peluqueros nos estamos esforzando porque eso no pase y educar al cliente. Y yo siento que cuando pasan esas cosas la gente también se queda con eso en la cabeza. Algunos no, pero yo siento que Sí, algunos se quedará bueno, y pero pensará, yo, ¿por qué Andrés no me lo quiso hacer? Es verdad. Voy a investigar. Mira, ¿por qué no se puede rapar un Pomerania? Y, mira, es que es verdad, esto no lo... Y entonces, puede ser que es que tú haya sabes gente que una no, cosa, pero... Ernesto, que yo siempre les digo a ellos, y no porque te lo diga yo. Exacto. Míralo en internet. Ahorita Eso. puedes conseguir información de muchas cosas. Claro, también a veces hay una información ahí. Es que, claro, es que yo vi un TikTok que hacían esto. Sí, Ay, amiga, no, si te pero dejas llevar por los TikTok que hacen. Mira, yo he visto cada locura de pues peluquería. ¿Sabes? No, sí, quitando todo cuidado. lo demás, nada más de Cuida, peluquería. Han hecho sí, cada locura que tú dices, madre mía. Y no, y le ves y tiene millones de reproducciones, millones de es que a likes. eso iba. Es que, mira, hay un chico que hace también peluquería y tal. Y bueno, está comenzando, está bien. Él lo hace, ahí va. Pero hace unas cosas que están mal hechas que yo me imagino que él sabe que pero bueno, las redes a veces pueden más y ese ánimo de tener seguidores y de tener Mm, likes, y tú ves aquello, aquello como lo que tú decías de los TikTok, y ves que de repente en 20 minutos tiene 700 likes. mm. Tú dices, coño, o sea, de verdad, y a mí lo que te pone a reflexionar es que toda esa gente que ve eso, que muchas veces está mal hecho, piensa que lo que está haciendo esa persona Está está bien, bien hecho. totalmente, sí. Y todos los demás que tratamos de formarnos, de hacer las cosas bien, y no porque yo necesite un like o no, pero es que me No, parece paradójico de que esa persona, ¿sabes? Tenga esa cantidad de likes y que nadie le ponga también el cascabel al gato, decirle, mira, amigo, está bien que lo hagas y que y que lo tengas, muestre. que lo Pero, muestres y tal, pero si pero tienes ese nivel de exposición, trata de cerciorarte si lo estás haciendo bien. exacto. Exactamente. ¿Y qué pasa? Ahora voy a lo otro, que entonces vienen y esa persona viene y te dice que va a hacer un seminario. Mm, sí, sí, Claro, yo sé que ahora todos tenemos, hay muchas ansias de información, hay muchas ansias de querer aprender, pero es lo como te digo al principio, no todo el mundo vale para enseñar. exacto. Tienes que saber de quién vas a aprender. Averiguar. Y lo mismo pasa también con peluquerías. Mm, Hay gente que todos empezamos, todos hemos hecho un trabajo horroroso, todos, pero volvemos al principio. O sea, trata de formarte bien, trata de ir aprendiendo, de hacerlo lo mejor posible, pero no, cuando ya se ven en la vorágine de que hay que pagar, tengo que pagar el autónomo, tengo que pagar el alquiler, venga, si sea rapado, rapo perro, hago esto, lo hago de tal manera y tal. claro. ¿Qué pasa? Que ahora sí es verdad que hay clientes un poco más exigentes y cuando ven su perro que, yo aquí no vuelvo. Mm, Pero también está el cliente que de repente ya es mayor, que toda la vida se lo han hecho así, le da igual cómo vaya el perro y sigue yendo. y se lo llega, sí. ¿Entiendes? Entonces, volvemos. Esas peluquerías, muchas veces el cliente no averigua a dónde está llevando su perro Mm, y pasan cosas como eso. Aquí me han llegado pomeranias que hemos tenido que recuperar con el ozono, con el spa, tal. claro, ¿Por algo qué? que se pudo Porque haber evitado. que se pudo haber evitado y que el propietario, el tutor, no averiguó primero del cuidado que tenía esa raza, de lo que podían hacer o no podían hacer, Sí, ¿sabes? Entonces echan a perder un perro porque ya después eso es un perro que va a tener un problema, la gente se estresa porque tiene que empezar a gastar, invertir dinero en recuperar ese perro y ese tipo de cosas que todos empezamos y todos nos equivocamos y todos, pero no hay que quedarse ahí. Y hay gente que tiene 15 16 años, no es que tiene 16 años, 20 años siendo peluquero, pero eso no quiere decir que tengas 20 años y que lo estás haciendo bien, exactamente. ¿sabes? Sí. Sí. Pues amigo, con esa reflexión
vamos a ir cerrando un poquito el episodio, que ha sido una conversación muy increíble. Creo que podemos seguir conversando un rato más, pero bueno, para dejar más o menos el tiempo que siempre Sí, he tenido en los episodios, me gusta dejar un par de minutos al final para hacer una dinámica que hago siempre con todos los groomers. Son unas preguntas que son las mismas que le hago a todos, pero las respuestas siempre bueno, son no sé por qué no diferentes. la he visto, No, pero bueno, por eso te lo comento, por eso te lo comento. Siempre son las mismas preguntas, pero las respuestas siempre son diferentes y pues dejan buenas enseñanzas, también te ayudan a conocerte a ti un poquito más, ¿vale? vale. La primera pregunta es, ¿qué consejo que hoy aplicas, un consejo que sabes hoy, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? Mira, bueno, hay muchas cosas, pero yo creo que en el tema de peluquería, que muchas veces trabajos no quedan bien porque en un principio no nos enseñaron bien a secar un perro. Exacto. Muy bien, me gusta ese porque siento que es lo más importante. Secar, bañar y secar es de las cosas Sí. más importantes que hay en la peluquería. Ahora, amigo, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería? ¿Algún corte extraño o alguna exigencia o algo que te haya pasado que te hayas dicho, mira, esto está muy raro, ¿qué pasa? Bueno, Que recuerdes. bueno, sí, una vez una señora que llegó con un Alaska Malamute, una perra, y que la quería rapar con una 7. Y ya, ella ya llegó diciéndome la cuchilla y todo. Es O que yo sea quiero que que la ya pele había pasado. con una 7. Claro. Y yo le Sí. dije, no, señor, eso es una aberración, eso yo no lo voy a hacer. Pero me decía, eso fue hace un poco de años, hace como 6 años, 7 años, y me decía que me daba 200 euros, pero que ella que le dije que no, señora, que No. eso no lo voy a hacer. Hay cosas No, que la ética no compra el dinero. O sea, no, no, indistintamente cualquier cosa, que exacto. no. Ahora, amigo, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería que te guste hacer mucho? Creo que en el episodio hablamos de que debemos tener vida y justo por eso hago esa pregunta. ¿Tienes algún hobby fuera de la peluquería? Algo que te guste hacer mucho. A mí me gusta el tema de las cosas con las cuales me desestreso bastante es con el tema de hacer manualidades, de hacerlo los photocall para las fotos que le tomo Ok, a mis clientes. ok, ok. Me gusta mucho, estoy en clases de pintura, de Ah, qué aprender a bien. dibujar, de hacer cosas, porque eso también te abre un poquito la mente. Sí, sí. Pintar, Mm. eso te abre la creatividad y es una de las cosas que también me encanta, aparte de muchas otras cosas, pero esa yo creo que es una de las que libero así como que más estrés. Exacto. Yo siento que los groomers que saben dibujar, yo no me incluyo, yo soy muy malo dibujando, lo he intentado y incluso he pensado hasta meterme en Pero clase de tú dibujo. sabes que yo era muy malo dibujando, pero como todo hay una técnica. Ok, Y si te enseñan a dibujar, pues aprendes paso a paso. Y aprende. yo mismo cuando hice algo, era un rostro y cuando esta profesora te iba indicando, es así, o sea, o con elementos, con figuras geométricas, Ok. tú después flipas porque dices, yo no sé Ya cómo no lo sabe. hice, Sí, sí, pero sí, lo total. hice y después vas Totalmente. aplicando esas cosas y es lo que te digo, todo en la vida tiene su técnica y tiene su porqué. Exactamente, sí. Y eso, o sea, yo siento que los groomers que saben dibujar, se les hace más fácil hacerlo de peluquería, ¿sabes? Como que tienen eso en la cabeza y como que van diseñando el perro ya con la Sí, tijera en vez de con el lápiz. sí. Ahora, amigo, ¿recuerdas alguna anécdota bonita que te haya pasado dentro de la peluquería? Sé que has contado varias anécdotas, pero ¿recuerdas alguna bonita? Mira, una súper, súper, súper especial, bueno, para mí. Claro. Me pasó con hace como un mes, una cliente de hace 10 años, que fue uno de mis clientes cuando tenía el otro local, estaba en otro sitio, en otra ubicación. Yo conocí a la chica, estaba soltera. Tenía uno de los perros que tenía, un mesticito, y ella entró la primera vez a ese local pidiéndome unas chuches, comprándome unas chuches, después pues tuvo otro perrito, empezó a traerme los perros, y era vecina vivía por detrás de donde tenía la peluquería. Y y vi crecer, vi o sea, cuando se casó, después cuando tuvo su primera niña, después cuando tuvo su segunda niña, uno de los perritos se murió, ahora le queda el otro, que era un mestizo y un Yorkshire. Ok. Y ahora tienen un Tetkel que les regalaron y tal. Y la niña más pequeña, como te digo, con los años vas creando
ese vínculo con esos clientes que pasan a Claro, ser amigos. exacto, muchos se convierten, eso es lo que te iba a decir, muchos se convierten en amigos. ¿Y qué pasa? Que esto yo quería hacer un reel, pero bueno, lo doy como primicia para cuando lo vean. Ok. Era que esta niña, la niña más pequeña, claro, saben que yo tengo dos caniches gigantes y bueno, ellos flipaban porque la mayorcita sí conoció a Kenzo desde los 2 meses y tal, porque vivía muy cerca de esa peluquería. Y hace un mes vinieron a traerme el tech, que el que tienen ahora nuevo, Ok, ok. y a traerme el otro. Y veo que se bajan las niñas del coche y tal, no sé qué, entran en la peluquería y yo veo que la niña viene con un peluche. Ok. Y entran en la peluquería y me saludan, hola Andrés, no sé qué, tal, ay, bueno, y encantado, muéstrenos a Kenzo, muéstrenos a Oliva, y tal, yo le saco los perros, bueno, ya flipando, tal, no sé qué. Y ya cargó un peluche en las manos. Y me dice, Andrés, me dice yo, sí, cariño, dime. Me dice, toma, esto es para ti. Es el peluche, ¿tú sabes qué era? Un caniche rosa, Ok. un peluche de caniche De caniche, rosa. sí, sí. Y me dice, Andrés, esto es para ti porque yo sé que a ti te gustan mucho los caniches, este caniche es mío, pero yo te lo traje de regalo. Qué bonito, amigo. Qué bonito. Buah, tío, a mí eso, bueno, Claro, sabes, ese tipo de cosas que un niño, porque esa claro. niña tendrá, Tenga ese detalle contigo por el vínculo que hay. no, Qué por el bonito. vínculo y que sabe que me gustan los caniches porque tengo a los dos perros, Claro. pero que un niño se despegue de un objeto que para ellos, sabes, son súper Sí. queridos y seguramente se lo habrá regalado el papá o la mamá, tal de... eh, entonces eso, ¡guau! Tú no, sabes, yo pensé que era bromeando, le digo, pero ¿en serio me vas a dar tu caniche a mí? Me dijo, sí, 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 es que yo pensé esta mañana y le dije a mi mami cuando me dijo que íbamos a llevar al perro, que te lo íbamos a traer a los perros, yo dije, mami, ¿y le puedo regalar esto a Andrés? Qué Entonces la bonito, mamá le dijo, amigo. bueno, ¿tú de verdad se lo quieres regalar a Andrés? Le digo, sí, mami, porque yo sé que Andrés ama los caniches, ¿sabes? Qué bonito. Entonces, eso son cosas que nada más porque pasen esas cosas, eso ¿cómo te sigue haciendo querer esto a lo que te dedicas? Exacto. Es una motivación. Es como, Exacto, quiero seguir te haciéndolo. da ese, te Esa sigue dando chispa. ese empuje a Exacto. seguir haciendo a esto que nos dedicamos, pues. Qué bonita anécdota, amigo. Gracias por compartirla, de verdad. Igual Sí, si la haces en un reel, va a quedar increíble, de verdad. sí, sí, sí. Ahora, Y aparte amigo, que el peluche es precioso, es súper bonito. sí, pues bueno, mira, justo en el reel lo puedes mostrar y todo. Me parece Sí. que va a ser una anécdota muy bonita que está interesante que la compartas. De verdad, gracias, amigo. Ahora, por el lado contrario, ¿tienes alguna graciosa que te haya pasado entre la peluquería? Que recuerdes. ¡Guau! Sí, tengo una que más que la peluquería es... eh, y una cosa que nunca, nunca, nunca me permito y hago, ¿ok? Ok, ok, ok. Nada más por la aclaración, creo que viene bastante graciosa. Bueno, tengo un cliente y casualmente ese perro vino hoy. Mm, Una clienta que viene, me trae ese perro, es un maltés, viene cada 15 días. ok, Bueno, si ella lo escucha, si ve esto, si lo ponemos, pues, bueno, sabe que no lo hice con mal ni mucho menos. Bueno, me trae el perro cada 15 días, tal y cual. Un día viene un señor a traer el perro. ok. Claro, yo conozco al perro, sé cómo viene, ya sabía que el pez era el perro. Y yo, vale, gracias, tal cual. Bueno, normal, deja el perro. La persona me dice, bueno, avisas cuando... Sí, sí, tranquilo, yo aviso 10 minutos antes y tal. Bueno, está el perro listo, aviso y vuelve el señor a recoger el perro, a buscar el perro. Ok. El señor me dice, no, primero te pago antes que lo saques, porque si no, no me va a dejar pagarte y tal y cual. Y yo digo, bueno, vale, no pasa nada. Claro, esta zona donde estamos, que es la zona de corte, está al final de la peluquería. Ok. Entonces estaban las puertas abiertas de las otras estancias y no se me ocurre decir a mí, mira, fulano, ven que llegó tu abuelito. Ay, Llegó el abuelito a buscarte.
Que eso yo jamás digo, llegó fulano, llegó Mengano, Claro, ven claro. fulano, ven, llegó el abuelito a buscar. Bueno, el señor se puso serio. Me imagino por dónde Epa, vienen las cosas. se va y ta. La dueña del perro me escribe, pero no me escribe por eso, me escribe y me dice, Andrés, no, como te digo, a mí mis clientes me dejan las citas hechas ya. Ok, Y yo hago, desde que comienza el año, yo hago hasta mitad del año las citas y después de julio, agosto, volvemos a poner hasta el diciembre. ok. Y no había, Dejado la faltaban las cita. otras citas. Exacto, sí, Esta era la sí. última cita de ese grupo y había que poner, no me pusiste las citas, por favor, pónmela. Yo le digo, claro, es que su papá, eh, y encima vengo, su papá se fue muy rápido y Perdón, no pero es que me me dejó. imagino por dónde viene. Y su papá se fue muy rápido y me dice, no, Andrés, no es mi papá, es mi marido. Me imaginé que venía por ahí. Me quería morir. Claro, Y amigo. yo me quería morir, qué imprudencia. Y es lo que te digo, yo de verdad que en eso jamás emito Claro. ningún tipo de comentario de ese tipo y tal. Bueno, claro, ahora viene el señor cuando viene a traer el perro y él entra muerto de risa porque sabe Claro, sabes todo lo que hay detrás. y que a mí me da pena, ¿sabes? Me dio vergüenza. Y yo cuando vino ella, un día después de eso, cuando le tocó la otra cita, que ella entró por la puerta, le dije, de verdad, mira, te pido mil disculpas, perdóname. De verdad que no, me dijo Andrés, calla, calla, no pasa nada, no te preocupes que tú no eres el único. Claro, claro. Por lo menos ese tipo de clientes que entiende las circunstancias y no se Hombre, molesta. pero Pero es incómodo, me imagino. es Me incomodísimo me imagino. y primero que me pasó y yo nunca, nunca, es lo que te digo, nunca hago ese tipo de comentarios. Y encima mi compañero estaba en una de las estancias cerca de donde estaba el perro ya estaba suelto, le abrió la puerta, venga, y él repite otra vez que llegó el abuelito a buscar. Me Coño. imagino al señor como... no". Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, no los perdí, ¿eh? Porque a lo mejor es otro se enfada y no Claro, vuelve y no más. huele, o a lo mejor lo toma mal y dice, mira, para allá no vamos a llamar el perro, ¿qué es esto? No sé No, qué. hombre, que falta de respeto, que te Claro, haya dicho eso y tal y cual. Y bueno, tienen 3 años viniendo, qué bien, ¿sabes? qué bien, qué bien. Pero cuidado, que a veces hay cosas que uno, sí. Pero bueno, Que son cosas que pasan, que sí, sí, no, o es como sea, el calor del momento, pero qué buena anécdota, amigo, me gustó mucho, de verdad, sí. está bueno. Ahora, amigo, ya para cerrar, esta pregunta no es obligatoria, pero ¿tienes algún groomer que nos quieras recomendar, que te gustaría verlo aquí en el canal y que a lo mejor te parezca interesante su historia y quieras escucharla aquí? Como te dije, no es obligatorio, si no quieres recomendar a nadie, pasamos y no pasa nada. Sí, bueno, yo pienso que recomendar, mm, hay de todos. Claro, Conozco muchas personas buenas, conozco muchas personas, pero tengo una persona que yo creo que también merecería que contara su historia y más que todo porque sé que es una persona que eh, también, aunque ella es española, eh, pues le ha tocado, o sea, se ha superado muchísimo y ha ok, intentado de hacerlo lo mejor, que es Lidia López, que está en Barcelona, Lloret de Mar, una ok. amiga muy querida. Y bueno, ha invertido en ir a Corea, en tratar de hacerlo mejor y ahorita está eh, también dictando cursos, capacitando, enseñando y yo creo que ella sería una buena Candidata, ponente que podrías sí, tener, invitada que podrías pues tener ahí genial. en el podcast, Genial, aquí en el genial. podcast. Mira, me lo voy a apuntar y la voy a escribir. Obviamente, como se lo digo a todos, si gustan estar aquí, pues para mí va a ser un placer conversar con ellos, como fue un placer conversar contigo, Andrés. Ya llegamos al final. De verdad, una conversación que me gusté mucho, me la disfruté muchísimo. Siento que nos queda mucho tema por conversar y lo podemos dejar quizás para otro episodio más adelante. A lo mejor Sí, cuando un quiera episodio... estamos dispuestos. Yo pienso que es eso, que todos, si todos ponemos nuestro granito de arena y no quedarnos, muchas veces hay mucha mezquindad en tratar de, de- de enseñar, de dar conocimientos, y al final, Claro. si tú te quedas con eso, tampoco haces nada, Claro. ¿sabes? Y al Porque, final queremos que el gremio crezca y esa es como exacto, nuestra manera de hacerlo. Sí. sí.
Y yo pienso Entonces, que esta es una buena forma también de que a todos nos conozcan y que todos podamos aportar lo que sabemos sí, es y que lo así. que practicamos cada día. Y gracias Ernesto por pensar en mí y que bueno, que aquí me tienes para cuando quieras, yo encantado. Gracias, amigo, gracias. Para mí fue un Pero placer eso sí, conversar contigo. un Dime. viernes no. Ok, ok, ok. Ya lo Porque ya coordinaremos un otro viernes día. estamos ya explotados de trabajo. No, mentira, mentira, pero No, no, pero entiendo, una... entiendo y como te lo dije al principio, agradezco que hayas apartado este tiempo para hacer esta conversación. Para mí, tanto el tiempo tuyo como el tiempo de todos los groomers con que has conversado es muy valioso y agradezco que lo compartan conmigo y bueno, también con las personas que van a oír Sí, el podcast. De verdad que para mí es un placer y estoy muy, muy agradecido, amigo, de verdad, de corazón. vale, yo encantado, de verdad que sí, Pues a la gente encantado. que nos oye, que nos está escuchando, le pido por favor que se suscriban, así me ayudarán a seguir creciendo, a seguir haciendo este proyecto, que le den like y que comenten pues lo que más les gustó de esta conversación con Andrés. Y bueno, Andrés, ya nos vemos en otro episodio, amigo. Seguro, un placer. Gracias por la invitación. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.